Un capacitor de placas paralelas está formado por dos placas de 20 centímetros por lado y 5 milímetros de separación. La mitad del espacio entre ellas contiene aire y la otra mitad vidrio Pyrex con una constante dieléctrica de 4.7. A través de las placas hay una diferencia de potencial de 18 volts. ¿Cuál es la capacitancia de esta combinación? ¿Cuánta energía se almacena en el capacitor? El objetivo de este ejercicio es estudiar el comportamiento de los materiales dieléctricos que son aislantes, los cuales están caracterizados por una K que es la constante dieléctrica que me indica la razón entre el potencial cuando hay vacío al potencial cuando hay un dieléctrico. Y si ustedes estudian sus ecuaciones para las placas paralelas, van a ver que eso también se puede representar como el campo eléctrico cuando hay vacío sobre el campo eléctrico cuando hay dieléctrico. Y por supuesto, como la capacitancia, pero ahora cuando hay dieléctrico sobre la capacitancia en el vacío. Y esto es igual a la permitividad sobre la permitividad cuando hay vacío. Estudian y van a ver que estas relaciones se cumplen y esas razones me van a dar la constante dieléctrica que siempre es mayor que 1. Como la constante dieléctrica es mayor que 1, ustedes van a ver que en los materiales aislantes el campo se propaga menos que cuando hay vacío y la diferencia de potencial a través del dieléctrico también es menor que cuando hay vacío. Sin embargo, cuando ustedes ponen un dieléctrico en un capacitor, la capacitancia aumenta y la permitividad también aumenta. Aquí en este ejercicio yo tengo un capacitor de placas paralelas. Conocen que la capacitancia para el capacitor de placas paralelas se puede escribir como la permitividad del material que llena el capacitor por el área de las placas sobre la distancia de separación entre las mismas. Así que si ponen vidrio Pyrex, pues aquí ponen la permitividad apropiada. Si hay vacío, ponen la permitividad del vacío. En este caso, yo tengo que la mitad está lleno de vidrio Pyrex y que la otra mitad está de aire. El vidrio Pyrex, ya dije, tiene una constante dieléctrica de 4.7. El área de cada una de las placas es de 20 centímetros. Lo voy a poner como 20 por 10 a la menos 2, ¿sí? De 20 por 10 a la menos 2 metros. La distancia de separación es de 5 milímetros o 5 por 10 a la menos 3 metros. ¿Y qué otro dato conozco de mi ejercicio? Me parece que nada más. La diferencia de potencial que cae o la diferencia de potencial a través de este capacitor es de 18 volts. Si esto le llamo mi punto A y mi punto B, la diferencia de potencial es de 18 volts. Dense cuenta que todo el capacitor está sometido a esa diferencia de potencial, es decir, la diferencia de potencial o el potencial cae como cascada, bañando de igual manera al capacitor con el dieléctrico al capacitor con aire. ¿Se dan cuenta? Es decir, el potencial cuando hay dieléctrico va a ser de 18 volts y también el potencial cuando hay aire es de 18 volts. Ustedes saben que cuando el potencial es igual en dos capacitores, entonces estos están conectados en paralelo. Es decir, estos dos capacitores es como si estuvieran conectados de esta manera. Aquí tendría un capacitor con el vidrio Pyrex y aquí un capacitor con aire. Sería exactamente lo mismo, ¿ok? Entonces, primero calculo la capacitancia del capacitor con aire, después calculo la capacitancia del capacitor cuando hay dieléctrico. Capacitancia del capacitor cuando hay aire. Le pongo un sub cero para indicar que hay vacío. Epsilon 0 por el área sobre la distancia de separación. Esto es igual 8.85 por 10 a la menos 12 coulombs cuadrados sobre newton por metro cuadrado, que multiplica a el área es 20 por 20, 400 por 10 a la menos 4 sobre 2, 200 por 10 a la menos 4. Ya no me ocupo aquí, pero es metros cuadrados. Los cancelo acá para no metros cuadrados sobre metro cuadrado. Se cancela. Y luego la distancia de separación es 5 por 10 a la menos 3 metros. Hago la cuenta y obtengo que
La capacitancia es de 35.4 picofaradios cuando hay vacío, cuando no hay dieléctrico. La capacitancia cuando hay dieléctrico. Puedo hacer epsilon, dense cuenta. Epsilon es igual a K por epsilon 0 por A sobre D. ¿Se dan cuenta? Aquí introduciría la permitividad cuando hay dieléctrico, que la permitividad la puedo calcular por K por epsilon 0. Dense cuenta que ya calculé esto es de 35.4 picofaradios, entonces nada más bastaría multiplicar por 4.7 para que me dé una capacitancia de 166.4 picofaradios cuando hay dieléctrico. Ok, continuamos con mi ejercicio. Entonces ustedes pueden corroborar estos datos, la capacitancia cuando hay vacío, la capacitancia cuando hay dieléctrico, en donde yo utilicé la mitad del área porque el aire y el dieléctrico ocupan la mitad de esas placas paralelas. Entonces utilicé 200 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. ¿Ok? Entonces ya tengo la capacitancia 1, la capacitancia del otro, que están conectados en paralelo por la razón que yo ya comenté. Por lo tanto, en el inciso A me piden la capacitancia de ese capacitor, sería la capacitancia equivalente que se obtiene sumando 35.4 más 166.4 picofaradios, que me da igual a 201.8 picofaradios, resultado del inciso A. Repito, sumo las capacitancias por el hecho de estar conectados en paralelo. Inciso B, me piden la energía almacenada en el capacitor que puedo obtener como un medio de la capacitancia total del capacitor de 201.8 picofaradios por la diferencia de potencial al que está sometido al cuadrado. Entonces hacen un medio de 201.8 picofaradios por 18 volts al cuadrado, les da un total de 32.7 nanojoules. Energía almacenada en el capacitor. ¿Ok? Por favor, ustedes corroboren los datos, chéquenlos y si tienen alguna duda, contáctenme. Gracias.